María Santos siempre había sido invisible en el bullicioso distrito de almacenes de Detroit. A sus 28 años, medía apenas 5 toneladas y tenía las manos callosas que denotaban años de trabajo en fábricas y muelles de carga. Todas las mañanas al amanecer, caminaba la misma ruta hasta Rodríguez Trucking Company, donde enormes camiones de 18 ruedas se alineaban en el estacionamiento como gigantes dormidos. Los demás conductores apenas reconocieron su presencia, mientras ella barría silenciosamente el piso de la oficina y organizaba el papeleo. Los hombres de Rodríguez Trucking eran un grupo duro. Tenían brazos gruesos cubiertos de tatuajes, voces que resonaban en todo el patio y historias que se volvían más increíbles con cada relato. Jimmy Rodríguez, el hijo del dueño, era el peor de todos. Se pavoneaba por el recinto como si fuera el dueño del mundo, haciendo chistes groseros sobre que las mujeres pertenecían a las cocinas, no a los volantes. Cuando María pasaba, él les daba empujoncitos a sus amigos y les susurraba lo suficientemente fuerte para que ella oyera que probablemente ni siquiera podría alcanzar los pedales de un camión de verdad. María nunca respondió a sus comentarios. Ella mantuvo la cabeza baja, hizo su trabajo y cobró su modesto sueldo todos los viernes. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que María había estado observando todo. Memorizó la forma en que cada conductor realizaba sus inspecciones previas al viaje, cómo hacían marcha atrás con sus remolques en espacios increíblemente estrechos y las técnicas que usaban para navegar por el tráfico del centro durante las horas pico. Su padre había sido camionero en México antes del accidente que le quitó la vida, y ella había crecido escuchando sus historias sobre el camino abierto. Todas las noches, después del trabajo, María pasaba por la biblioteca local y sacaba libros sobre conducción comercial, ingeniería mecánica y logística de transporte. Estudió los complejos sistemas de frenos de aire, aprendió sobre distribución del peso y sujeción de la carga y memorizó las normas de tránsito de los 48 estados continentales. La bibliotecaria, la señora Chen, notó su dedicación y silenciosamente la alentó a estudiar, a veces dejando de lado las nuevas revistas de camiones que llegaban. Los fines de semana, María visitaba el taller de reparación de automóviles de su tío, donde aprendió a trabajar con motores, transmisiones y sistemas hidráulicos. Su tío Carlos le había enseñado que comprender las máquinas era mucho más que simplemente girar llaves. Se trataba de escuchar los sonidos sutiles que indicaban problemas, sentir vibraciones que advertían de fallos inminentes y desarrollar una intuición de cómo querían funcionar los sistemas mecánicos. María absorbió todo como una esponja. Sus pequeñas manos demostraron ser sorprendentemente hábiles para llegar a espacios reducidos que causaban problemas a los mecánicos más grandes. Los demás trabajadores de Rodríguez Trucking no tenían idea de que su silenciosa señora de la limpieza podía reconstruir un motor diésel de memoria o calcular pesos de carga y eficiencia de combustible en su cabeza. La vieron vaciar botes de basura y trapear pisos, sin imaginarse que también estaba notando que conductores escatimaban en sus inspecciones de seguridad, quienes falsificaban sus libros de registro y que camiones debían haber recibido mantenimiento atrasado. María se había convertido en una enciclopedia de todo lo que sucedía en Rodríguez Trucking, y estaba a punto de poner ese conocimiento en práctica de una manera que sorprendería a todos. Un martes por la mañana, la atmósfera en el almacén era más tensa de lo habitual. Un cliente importante había solicitado una entrega de emergencia a Chicago y el conductor habitual había llamado para decir que estaba enfermo. Jimmy Rodríguez estaba caminando de un lado a otro por la oficina, gritando en su teléfono que no podían permitirse perder este contrato. La entrega valía $50,000 y no completarla a tiempo significaría perder a su mayor cliente. Todos los conductores disponibles ya estaban en la carretera y la reputación de la empresa estaba en juego. María continuó con sus tareas de limpieza, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra de la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Ella sabía que el camión número 17, el que necesitaban para el viaje a Chicago, había tenido problemas de transmisión durante semanas. El conductor habitual había estado conduciendo, pero María había notado las señales reveladoras de un embrague que estaba a punto de fallar por completo. También sabía que la ruta planificada a través de Indiana tenía retrasos en la construcción que añadirían 4 horas al viaje. Pero había una ruta alternativa a través de Michigan que la mayoría de los conductores evitaban porque requería habilidades de marcha atrás que pocos poseían. A medida que la desesperación de Jimmy Rodríguez se hacía más evidente, María tomó una decisión que lo cambiaría todo.
En silencio terminó de organizar el archivador en el que había estado trabajando, colgó su delantal de limpieza y caminó hacia la oficina donde Jimmy todavía estaba haciendo llamadas telefónicas frenéticamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su voz era firme mientras golpeaba el marco de la puerta. Lo que sucedió después demostraría que a veces las armas más poderosas vienen en los paquetes más inesperados y que subestimar a alguien basándose en las apariencias puede ser un error costoso. Jimmy Rodríguez levantó la vista de su teléfono con irritación escrita en todo su rostro. Su cabello, normalmente peinado hacia atrás, estaba despeinado por pasarse las manos por él y su costosa camisa estaba arrugada por el estrés. Cuando vio a María parada en la puerta, su expresión cambió a una de fastidio apenas contenida. «¿Qué deseas?», espetó. «¿No ves que estoy lidiando con una crisis? Si necesitas suministros o algo, pregúntale a mi secretaria más tarde». María respiró profundamente y entró a la oficina. «Puedo conducir el camión hasta Chicago», dijo simplemente. Por un momento, Jimmy la miró fijamente como si ella hubiera hablado en un idioma extranjero. Entonces estalló en carcajadas. El tipo de risa cruel que surge de la incredulidad mezclada con burla. «¿Conduce un camión, señora? ¿Tiene siquiera licencia de conducir? Eso que hay ahí fuera es un camión de 18 ruedas, no un carrito de supermercado». «Tengo licencia de conducir comercial», respondió María con calma, metiendo la mano en su bolso y sacando la documentación que había obtenido 6 meses antes. Después de estudiar y practicar en secreto, clase con todas las aprobaciones, he estado listo para una oportunidad como esta. La risa de Jimmy murió en su garganta mientras examinaba la licencia. Era legítimo. Estaba vigente y contaba con todas las autorizaciones correspondientes para materiales peligrosos, transporte de pasajeros y autobuses escolares. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de que su señora de la limpieza poseía calificaciones de las que carecían algunos de sus conductores habituales. Los demás hombres de la oficina se habían reunido alrededor, atraídos por la conmoción, y sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la incredulidad absoluta. «Esto tiene que ser falso», murmuró Tony, uno de los conductores veteranos. «Es imposible que haya aprobado el examen de conducir. ¿Has visto lo pequeñita que es? Probablemente ni siquiera pueda ver por encima del volante». María permaneció tranquila a pesar de los comentarios burlones que volaban a su alrededor. Ella había esperado esta reacción y se había preparado mentalmente para ella. «La camioneta que necesitas para el viaje a Chicago es la número 17», dijo, dirigiéndose directamente a Jimmy. «Tiene un motor Cummins CSX con una transmisión de 10 velocidades que lleva 3 semanas deslizándose entre la cuarta y la quinta. La suspensión neumática de la cabina está baja del lado del conductor y el remolque tiende a desviarse hacia la izquierda porque la alineación nunca se corrigió después del incidente en el patio el mes pasado». La sala se quedó en silencio. Jimmy se quedó boquiabierto al procesar el hecho de que su señora de la limpieza sabía más de camiones que algunos de sus mecánicos. María continuó, con la voz cada vez más segura. «La ruta regular por Indiana tiene obras en enero de 65 que añadirán horas al viaje. Pero si toma la ruta norte por Michigan, puede ahorrar tiempo a pesar del kilometraje extra. El único reto es el punto de entrega en el centro de Chicago. Requiere retroceder hasta un muelle de carga con solo 45 centímetros de espacio libre a cada lado. Por eso la mayoría de los conductores piden una ruta diferente». «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Jimmy, con la voz apenas por encima de un susurro. «He estado prestando atención», respondió María. «Conozco todos los camiones de esta flota, todas las rutas que recorren y las fortalezas y debilidades de cada conductor. También sé que está a punto de perder su contrato más importante si alguien no lleva esta carga a Chicago. Hoy». La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Jimmy miró a sus conductores, quienes observaban a María con un respeto recién adquirido, mezclado con vergüenza. Habían pasado años tratándola como si fuera invisible, sin imaginar que estaba aprendiendo silenciosamente todo sobre su negocio mientras la ignoraban. «Aunque sepas conducir», dijo Jimmy, esforzándose por mantener su autoridad. «Esta es una entrega crucial. Un error y lo perdemos todo. No puedo arriesgarme a poner a un novato al volante de mi carga más importante». María sonrió por primera vez esa mañana.
Y había algo en esa sonrisa que hizo que todos en la sala prestaran atención. No soy un novato, Jimmy. Solo soy alguien a quien nunca te molestaste en ver. Pero también soy alguien que se ha estado preparando para este momento durante años. Conozco ese camión mejor que el conductor que suele operarlo. Conozco la ruta mejor que tu despachador, y sé que la reputación de esta empresa depende de que esta carga se entregue a tiempo. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a los rostros de los hombres que la habían ignorado durante tanto tiempo. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente desesperado como para dejarme demostrártelo? El reloj de la pared marcó con fuerza en el silencio que siguió. Cada segundo que pasaba era dinero perdido y reputación dañada. Jimmy Rodríguez se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida profesional. Podía tragarse su orgullo y confiar en la mujer que siempre había subestimado, o podía ver cómo el negocio familiar se desmoronaba por sus propios prejuicios. El peso de esa decisión lo oprimía como un fuerza, y todos en la sala sentían que el momento que los definiría pendía de un hilo. Jimmy Rodríguez miraba fijamente el reloj de la pared de su oficina, viendo pasar los preciosos minutos. Su cliente más importante esperaba su entrega en Chicago a medianoche, y cada momento de duda le costaba dinero y reputación. El silencio en la sala se prolongó hasta que finalmente la desesperación venció al orgullo. Bien, dijo apretando los dientes, pero no te envío solo. Tony va contigo como supervisor. Si raya la pintura de ese camión, estás despedido y pagarás los daños. María asintió con calma, aunque por dentro sentía una oleada de emoción mezclada con determinación. Tony, el veterano conductor con 20 años de experiencia, no parecía muy contento de cuidar a la que aún consideraba la señora de la limpieza. Su rostro curtido tenía una mueca permanente mientras caminaban hacia el camión 17. Sigo pensando que esto es una locura, murmuró Tony. Solo porque tengas un trozo de papel no significa que puedas manejar un camión de verdad en condiciones reales. Esto no es un curso de autoescuela con conos naranjas. María ignoró sus comentarios y comenzó su inspección previa al viaje con precisión metódica. Revisó la presión de aire de las 18 llantas, probó los frenos de aire, examinó el acoplamiento entre el tractor y el remolque, e inspeccionó cada luz y reflector. Tony observó con creciente asombro cómo ella realizaba la inspección más rápido y con más minuciosidad que muchos de sus compañeros conductores. El nivel de aceite está muy bajo, anunció María, mirando la varilla, y el depósito de refrigerante necesita ser rellenado. La llanta delantera izquierda tiene un clavo, pero mantiene la presión por ahora. Deberíamos vigilarla. Tony miró hacia atrás y comprobó que todas las observaciones eran correctas. Su escepticismo comenzó a flaquear al darse cuenta de que esta pequeña mujer sabía más de mantenimiento de camiones que conductores con años de experiencia. Cuando María subió a la cabina, ajustó el asiento y los espejos con la confianza de quien lo ha hecho innumerables veces. La primera prueba llegó inmediatamente a salir del patio de camiones. La salida requería atravesar una puerta estrecha con pilares de concreto a ambos lados, y luego hacer una giro bruscamente a la derecha en una calle concurrida. María metió el enorme camión por el hueco con pocos centímetros de ventaja. Con movimientos suaves y controlados, aceleró con suavidad entre las marchas, y Tony notó que la transmisión, que había estado dando problemas a otros conductores, respondía perfectamente a su toque. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo de verdad?, preguntó Tony, cuya hostilidad comenzaba a dar paso a la curiosidad. Todos los fines de semana durante los últimos 2 años, respondió María, sin apartar la vista de la carretera. Mi tío tiene un amigo camionero que me dejó practicar a cambio de ayudar con el mantenimiento. He grabado más de 1000 horas en video, pero todas fuera de los registros. Al incorporarse a la interestatal, la habilidad de María se hizo aún más evidente. Mantenía una distancia perfecta entre los vehículos. Anticipaba los patrones de tráfico antes de que se desarrollaran y manejaba el camión con una suavidad que hacía que el viaje fuera cómodo a pesar de la pesada carga que transportaban. Tony se relajó por primera vez desde que salieron del patio. La verdadera prueba llegó cuando se encontraron con un atasco masivo causado por un accidente. Los coches estaban atascados kilómetros y el GPS mostraba retrasos que los harían llegar tarde a su entrega. Sin dudarlo, María tomó la siguiente salida y comenzó a navegar por calles que Tony ni siquiera sabía que existían. ¿Dónde aprendiste estas rutas?, preguntó, impresionado a pesar suyo.
Estudio mapas en mi tiempo libre, respondió María, maniobrando hábilmente el camión por barrios residenciales y zonas industriales. La mayoría de los conductores se quedan en las autopistas, pero siempre hay alternativas si sabes dónde buscar. Salieron del desvío antes del atasco y volvieron a la hora prevista. Tony negó con la cabeza, asombrado. Esta mujer no solo había evitado el retraso, sino que incluso había ganado tiempo. A medida que pasaban los kilómetros, se encontró haciéndole preguntas sobre técnicas de conducción, y sus respuestas revelaban una profundidad de conocimiento que rivalizaba con sus propias décadas de experiencia. Cuando pararon a repostar en Indiana, otros camioneros en la parada se quedaron atónitos al ver a una mujer menuda que conducía con destreza un remolque de 16 metros en un espacio de estacionamiento estrecho. Algunos hicieron comentarios groseros, pero Tony se sorprendió al defenderla. «Puede conducir más rápido que la mitad de los idiotas de la carretera», le dijo a un camionero particularmente desagradable que había hecho un comentario despectivo. María manejó la tensión con la misma tranquila dignidad que siempre había mostrado. Realizó otra inspección del camión, verificó la sujeción de la carga y calculó las necesidades restantes de combustible con precisión matemática. Mientras se preparaban para continuar hacia Chicago, Tony se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su percepción de la mujer que había descartado como una simple señora de la limpieza. El sol de la tarde comenzaba a ponerse a medida que se acercaban a las afueras de Chicago, y el verdadero desafío estaba por venir. El lugar de entrega estaba en el corazón del centro de la ciudad, accesible solo a través de calles estrechas diseñadas mucho antes de que existieran camiones de este tamaño. El muelle de carga que les esperaba era legendario entre los conductores por ser casi imposible de acceder. Con barreras de hormigón y espacios reducidos que habían derrotado a muchos profesionales experimentados, María estudió el GPS y las instrucciones de entrega con intensa concentración. Ella sabía que esta prueba final determinaría no solo si completarían la entrega a tiempo, sino también si algún día la tomarían en serio como conductora profesional. La reputación que había estado construyendo en la mente de Tony se confirmaría o se haría añicos en las próximas horas, y ella estaba decidida a demostrar que su lugar estaba detrás del volante de un camión de 18 ruedas. Las calles del centro de Chicago en las horas pico eran un laberinto de barreras de construcción, autos estacionados en doble fila y taxistas agresivos que trataban las leyes de tránsito como meras sugerencias. María agarró el volante mientras conducía el enorme camión por calles que parecían hacerse más estrechas con cada curva. Tony estaba sentado en el asiento de pasajero, con los nudillos blancos mientras observaba a los peatones caminar a centímetros de sus espejos. ¿Estás seguro de esta ruta?, Tony preguntó nervioso mientras María guiaba el camión por una calle apenas lo suficientemente ancha para su remolque. «Podríamos intentar ir al muelle de carga por el otro lado. Esa entrada está bloqueada por obras», respondió María con calma, refiriéndose a la información que había memorizado al estudiar los informes de entrega. «Esta es la única manera de entrar y tenemos exactamente 43 minutos para cumplir con el plazo». El GPS seguía intentando redirigirlos hacia las autopistas. Incapaz de comprender que un camión de su tamaño pudiera navegar con éxito por calles que la mayoría del software de mapas consideraba imposibles para vehículos comerciales, María ignoró las sugerencias electrónicas y confió en sus propias habilidades de navegación, evitando callejones y atajos que había estudiado en mapas de papel durante sus pausas de almuerzo. Su destino era un almacén farmacéutico situado entre dos edificios de oficinas con un muelle de carga que se había construido en la década de 1960, cuando los camiones eran significativamente más pequeños. María podía ver la entrada de entrega más adelante, marcada por pilares de concreto que formaban un canal apenas más ancho que su remolque. Varios vehículos estaban aparcados ilegalmente en la zona de carga. A sus propietarios aparentemente no les preocupa bloquear los envíos comerciales. «Iré a mover esos autos», ofreció Tony, mientras alcanzaba la manija de su puerta. «No hace falta», dijo María, estudiando los ángulos con atención. Ya se había encontrado en situaciones similares durante sus prácticas y sabía que provocar una confrontación con los dueños de los coches solo le haría perder un tiempo precioso. En cambio, inició una compleja maniobra de marcha atrás que aprovechó cada centímetro disponible. La técnica requería colocar el remolque en un ángulo que parecía imposible, usando los espejos para calcular las distancias en pulgadas en lugar de pies.
Manejó el volante y el embrague con precisión quirúrgica, haciendo pequeños ajustes que gradualmente alinearon el enorme remolque con la abertura del muelle. Un pequeño grupo de trabajadores del almacén se había reunido para observar, algunos apostando si lo lograría o se rendiría. A la izquierda. «Tienes 2 pulgadas», gritó uno de los trabajadores del almacén que se había ofrecido vigilarla. A la derecha. «Tienes 6 pulgadas. Sigue retrocediendo despacio». María continuó la delicada maniobra, con movimientos tranquilos y controlados a pesar de la presión. El remolque se deslizó hacia atrás por la abertura con precisión matemática, pasando los pilares de hormigón por márgenes tan estrechos que los observadores contuvieron la respiración. Cuando las puertas del remolque finalmente se alinearon perfectamente con el muelle de carga, los espectadores se llenaron de vítores. Multitud. Tony permaneció en silencio atónito un momento antes de estallar en aplausos. En 20 años conduciendo, nunca había visto algo así, admitió. La mitad de los conductores de nuestra empresa se habrían dado por vencidos y habrían pedido un camión más pequeño. El supervisor del almacén, un hombre brusco y amado, que había presenciado innumerables intentos de entrega en su imposible muelle, se acercó a la cabina con genuina admiración. «Señora, no sé dónde aprendió a conducir así, pero acaba de hacer una maniobra de marcha atrás que derrota a la mayoría de nuestros conductores habituales. Hemos tenido a chicos con 30 años de experiencia que han hecho un sprint con sus remolques intentando entrar en ese muelle». Mientras el personal del almacén comenzaba a descargar, María realizó otra inspección de camión, comprobando si había algún daño por circular por las estrechas calles del centro. No encontró nada más grave que algunas marcas en los guardabarros, prueba de su cuidadosa conducción a través de la pista de obstáculos urbana. La entrega se completó con 20 minutos de margen, mucho antes de la hora límite de medianoche. El viaje de regreso a Detroit comenzó en un ambiente completamente diferente al de su salida matutina. Tony, que había iniciado el viaje, como supervisor reticente, ahora acribillaba a María preguntas sobre sus técnicas de conducción y sus objetivos profesionales. Parecía genuinamente avergonzado por su anterior actitud despectiva y estaba ansioso por aprender de alguien a quien ahora reconocía como un conductor excepcional. «¿Y cuál es tu plan?», preguntó mientras conducían por la campiña de Indiana. «No puedes ser una señora de la limpieza para siempre, no con habilidades como las tuyas». María guardó silencio un largo rato, considerando su respuesta. El éxito de la entrega le había dado confianza, pero sabía que una sola buena carrera no garantizaba la aceptación en una industria dominada por hombres. «Quiero conducir a tiempo completo», dijo finalmente, «pero sé que no será fácil. Hay gente que nunca aceptará que una mujer pueda hacer ese trabajo tan bien como un hombre. Después de hoy, no soy una de esas personas», dijo Tony con firmeza. «Tienes más habilidad natural que los conductores que llevan décadas en la carretera. Jimmy estaría loco si no te contratara como conductora habitual». Al acercarse al patio de camiones de Rodríguez, tanto María como Tony sabían que su exitosa misión cambiaría la dinámica de la empresa. Noticias sobre el excepcional desempeño de María ya había llegado a Detroit a través de los rumores de la industria, y varios otros conductores habían llamado al celular de Tony para obtener detalles sobre la misteriosa mujer que había completado la entrega imposible en Chicago. Pero María también sabía que demostrar su valía una vez no era lo mismo que obtener una aceptación duradera. Algunos de los otros conductores descartarían su éxito como suerte de principiante, mientras que otros encontrarían nuevas formas de poner a prueba y desafiar sus habilidades. La verdadera batalla por el respeto y el reconocimiento apenas comenzaba, y ella tendría que estar lista para lo que viniera después. Las luces de Detroit aparecieron en el horizonte mientras su camión avanzaba en la noche, cargando no solo un remolque vacío, sino también la promesa de cambios que se extenderían por toda la compañía de camiones Rodríguez y más allá. María había demostrado que era mucho más de lo que nadie había imaginado. Pero la pregunta seguía siendo si el mundo del transporte estaba listo para aceptar lo que ella representaba. El patio de camiones de Rodríguez bullía de actividad cuando María y Tony regresaron de Chicago. La noticia de su entrega exitosa se había extendido por la red de la compañía más rápido que su camión había recorrido los kilómetros interestatales. Jimmy Rodríguez esperaba en la oficina de despacho, rodeado de conductores que se habían reunido para escuchar.
Relatos de primera mano sobre la entrega imposible que les había salvado el contrato más importante. ¿Es cierto?, preguntó Mike, uno de los conductores de mayor edad que había sido particularmente explícito acerca del lugar que ocupan las mujeres en los camiones. De verdad hizo retroceder ese camión hasta el muelle del centro en el primer intento. Tony asintió, todavía algo sorprendido por lo que había presenciado. No solo hizo la entrega, sino que lo hizo mejor que nadie que haya visto. Ella conocía rutas que no están en ningún GPS, manejaba el tráfico como una veterana de 20 años, e hizo que esa maniobra de retroceso pareciera fácil cuando la mitad de nosotros hubiéramos pedido ayuda. Jimmy Rodríguez escuchó el relato con emociones encontradas. El alivio de que su empresa se hubiera salvado del desastre financiero compitió con la incómoda comprensión de que se había equivocado completamente sobre las capacidades de María. La mujer a la que había despedido por considerarla simplemente una señora de la limpieza había demostrado habilidades que superaban a las de muchos de sus conductores experimentados. El cliente llamó hace 20 minutos, anunció Jimmy al grupo reunido. No solo quedaron impresionados con la entrega a tiempo, sino que su supervisor de almacén solicitó específicamente que utilizáramos el mismo conductor para todas las entregas futuras a esa ubicación. Dijeron que fue el parto más sencillo que jamás habían recibido. María permaneció de pie tranquilamente al borde del grupo, todavía vistiendo su uniforme de trabajo, pero ahora vista con ojos completamente diferentes por todos los presentes. La transformación en sus actitudes era palpable, aunque podía ver que algunos conductores todavía tenían dificultades para aceptar lo que había sucedido. «Mira, lo admito cuando me equivoco», dijo Carlos, otro piloto veterano que había hecho bromas sobre María en el pasado, pero una buena carrera no convierte a alguien en un piloto profesional. Este trabajo implica mucho más que simplemente entrar en un muelle estrecho. María dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero segura. «Tienes toda la razón, Carlos. Una sola entrega no lo prueba todo, pero sí demuestra que pertenezco aquí y que he estado preparada para esta oportunidad desde hace mucho tiempo. He pasado años preparándome para este momento y estoy dispuesto a demostrar mi valía en cada carrera, no solo en una». Jimmy Rodríguez se enfrentó a una decisión que definiría el futuro de su empresa. La vieja forma de pensar casi le había costado su mayor cliente, mientras que la persona que más había subestimado había salvado su negocio. La elección entre tradición y progreso se presentaba ante él en la figura de una pequeña mujer que acababa de demostrar una competencia extraordinaria. «María», dijo con formalidad, y su voz se oyó por todo el silencioso almacén. «Te ofrezco un puesto como conductora a tiempo completo. El mismo sueldo que los demás conductores, las mismas raíces, las mismas responsabilidades. Si estás dispuesta a asumir los retos de este trabajo, estoy dispuesta a admitir que me equivoqué contigo». La oferta flotaba en el aire como un desafío. María sabía que aceptar significaba enfrentarse al escrutinio diario, a pruebas constantes y a la necesidad constante de demostrar su valía de maneras que los conductores hombres nunca habían experimentado. Algunos clientes podrían negarse a aceptar entregas de una conductora. Algunos despachadores podrían asignarle las peores rutas, y algunos compañeros conductores podrían seguir dudando de sus habilidades a pesar de su demostrado rendimiento. «Acepto», dijo María sin dudarlo. «Pero tengo condiciones. Quiero el mismo respeto que se le da a cualquier conductor profesional, la misma consideración por las buenas raíces y las mismas oportunidades de ascenso. No aceptaré que me traten como una novedad ni que me den una consideración especial por ser mujer. Quiero que mi éxito o mi fracaso se basen en mi rendimiento, nada más». Jimmy asintió, reconociendo la justicia de sus condiciones. «De acuerdo. Empezarás el lunes por la mañana con una asignación de ruta regular. Tony, quiero que trabajes con el despachador para integrar a María en nuestra rotación regular». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, varios conductores se acercaron a María, con respeto a regañadientes y genuina curiosidad por sus antecedentes. El ambiente había pasado de la hostilidad a una aceptación cautelosa, aunque sabía que ganarse un respeto duradero requeriría un desempeño constante a lo largo del tiempo. Durante las semanas siguientes, María se entregó a su nuevo puesto con la misma dedicación que había demostrado de estudiante. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y se ofrecía como voluntaria para tareas difíciles que otros conductores evitaban. Su camión siempre era el más limpio de la flota.
Su documentación siempre estaba al día y sus tiempos de entrega superaban constantemente los promedios de la empresa. La verdadera prueba llegó durante su primer trabajo de larga distancia en solitario, un viaje a través del país hasta California que la mantendría en la carretera durante una semana. Sin Tony como testigo, tendría que demostrar su valía a clientes, otros camioneros y agentes del orden que nunca la habían visto antes. Algunas paradas de camiones se negaban a creer que ella era la verdadera conductora, asumiendo que solo viajaba con su esposo. Algunos clientes exigían hablar con el verdadero conductor antes de aceptar sus entregas. María manejó cada desafío con la misma profesionalidad discreta que siempre había mostrado. Dejó que su desempeño hablara más fuerte que sus palabras. Llegando a tiempo, entregando productos en perfecto estado, el estado de su equipo y el mantenimiento de los más altos estándares. Poco a poco, su reputación comenzó a extenderse entre la comunidad camionera a medida que la noticia de sus excepcionales habilidades llegaba a otras empresas y conductores. La transformación en Rodríguez Trucking se completó cuando otras empresas comenzaron a intentar contratar a María con ofertas de mayor salario y mejores beneficios. Jimmy Rodríguez se dio cuenta de que no solo había contratado a una conductora competente, había descubierto a alguien cuyo talento podía revolucionar toda su operación. La mujer a la que antes ignoraba mientras limpiaba su oficina se había convertido en su activo más valioso, y el arma que ayudaría a su empresa a dominar el competitivo mercado del transporte. 6 meses después de su primera entrega a Chicago, María Santos se había convertido en una leyenda en la comunidad camionera de Detroit. Su reputación de completar entregas imposibles a tiempo y en perfectas condiciones se había extendido por toda la industria, y Rodríguez Trucking recibía solicitudes de clientes que solicitaban específicamente sus servicios. Lo que comenzó como una apuesta desesperada se había convertido en la ventaja competitiva más valiosa de la empresa. La transformación se extendió mucho más allá de la propia María. Jimmy Rodríguez había implementado nuevas prácticas de contratación que se centraban en la habilidad y el conocimiento, en lugar de las expectativas tradicionales sobre quién podía ser conductor de camión. 3 mujeres más se habían unido a la empresa como conductoras, junto con varios hombres mayores, que otras empresas habían ignorado debido a la discriminación por edad. El equipo diverso resultante superó a todas las demás empresas de transporte de la región. Nunca pensé que diría esto, admitió Carlos durante una reunión de la empresa. Pero María nos ha ayudado a todos a ser mejores conductores. Comparte técnicas y conocimientos que yo no aprendí en 30 años en la carretera. Mi eficiencia de combustible ha mejorado un 15% desde que me enseñó sus métodos de planificación de raíces. María se había convertido en profesora, además de conductora. Durante los tiempos de inactividad en el patio de la empresa, compartía lo aprendido en sus años de estudio y observación. Enseñó a otros conductores a interpretar los diagnósticos del motor, a planificar rutas que ahorraban tiempo y combustible y a realizar el mantenimiento que prevenía averías. El conocimiento que había acumulado mediante una cuidadosa observación ahora beneficiaba a toda la empresa. El éxito no había estado exento de desafíos. Algunos clientes se habían negado inicialmente a aceptar entregas de una conductora, pero la profesionalidad y la competencia de María habían convencido incluso a los clientes más escépticos. Un cliente particularmente difícil, el propietario de una empresa de construcción, había proclamado en voz alta que nunca confiaría sus materiales a una mujer. Se convirtió en una de sus mayores defensoras tras entregar con éxito equipo en una obra a la que 3 conductores hombres no habían podido acceder. Entregó el equipo justo donde lo necesitaba, a tiempo y sin daños. El jefe de construcción le dijo a Jimmy Rodríguez: «No me importa si es mujer, hombre o un mono amaestrado. Ella obtiene resultados y eso es lo que importa en los negocios». El reconocimiento de la industria llegó en forma de un premio a Conductor Comercial del Año de la Asociación de Camiones de Michigan, convirtiendo a María en la primera mujer en recibir el honor en los 50 años de historia de la organización. A la ceremonia asistieron ejecutivos de transporte, funcionarios gubernamentales y conductores veteranos que alguna vez habían descartado la posibilidad de que las mujeres tuvieran éxito en el transporte comercial. Durante su discurso de aceptación, María habló sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales para descubrir talentos y potenciales ocultos. Agradeció a las personas que la habían apoyado en su viaje,
aunque reconoció diplomáticamente que no todos habían creído inicialmente en sus habilidades. Sus palabras tenían el peso de alguien que había transformado la percepción de toda una industria a través de una competencia silenciosa y una determinación inquebrantable. El éxito no consiste en cumplir las expectativas, dijo a la audiencia. Se trata de superarlo sin importar lo que la gente piense que eres capaz de lograr. El impacto del éxito de María se extendió por toda la industria del transporte por carretera en todo el país. Las escuelas de conducción comenzaron a reclutar activamente alumnas. Las empresas de transporte revisaron sus prácticas de contratación para eliminar el sesgo de género, y las publicaciones de la industria presentaron historias sobre la demografía cambiante de los conductores profesionales. La mujer que una vez había sido invisible mientras limpiaba pisos de oficinas había desencadenado una revolución que estaba abriendo puertas para miles de personas más. Jimmy Rodríguez, quien casi había perdido su negocio debido a sus propios prejuicios, se convirtió en un defensor de la diversidad en la contratación en toda la industria. En conferencias, habló sobre cómo las oposiciones tradicionales casi le habían costado su empleado más talentoso y cómo la adopción de perspectivas diferentes había hecho que su empresa fuera más exitosa que nunca. Pasamos años mirando más allá de nuestro mayor activo, le decía al público. María estuvo allí todo el tiempo, aprendiendo todo sobre nuestro negocio mientras ignorábamos su potencial. La lección no se trata solo de igualdad de género. Se trata de reconocer que el talento y la determinación pueden surgir de cualquier parte. Rodríguez Tracking había pasado de ser un transportista regional con dificultades a una de las empresas más respetadas del Medio Oeste, en gran medida debido a la reputación que María había construido de calidad y confiabilidad. Su éxito ha demostrado que la excelencia en cualquier campo proviene del conocimiento, la habilidad y la dedicación, en lugar de conformarse con las expectativas tradicionales sobre quien pertenece a una carrera específica. Mientras María conducía por el corazón de Estados Unidos siguiendo sus raíces, a menudo reflexionaba sobre el viaje que la había llevado de ser una señora de la limpieza invisible a un ícono de la industria. El camino por delante seguía siendo desafiante, con nuevos obstáculos y oportunidades que aparecían con cada milla. Pero se había demostrado a sí misma y al mundo que las armas más poderosas a menudo están ocultas a plena vista, esperando el momento adecuado para revelar sus verdaderas capacidades. La industria del transporte por carretera nunca volvería a ser la misma, y tampoco desaparecería la percepción de lo que significa ser subestimado. María Santos ha demostrado que a veces la persona que todos pasan por alto es en realidad la que tiene la clave de la transformación, el éxito y el cambio revolucionario. Se había convertido exactamente en lo que proclamaba el título de su historia, un arma disfrazada de algo mucho menos amenazante, lista para romper las expectativas y redefinir lo que era posible.